Hoy os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber acerca del subjuntivo en inglés de manera clara, estructurada y directa al grano. Este es un tema más, digamos, avanzado. Suele caer en los exámenes de C1 y C2, sobre todo en la parte de Use of English del examen de Cambridge. Casi siempre, por no decir siempre, cae alguna pregunta relacionada con el subjuntivo, así que si estáis atentos a esta lección, os voy a dar puntos regalados para estas partes del examen. Y por supuesto, si los incorporáis en vuestro writing o en vuestro speaking, esto os va a dar puntos extra para obtener ese nivel C1 o C2. Alright, sin más dilación, let's get right into it. Muy bien, pues ya estamos aquí delante de la pantalla y vamos a empezar distinguiendo entre dos tipos de subjuntivo. El subjuntivo real o real subjunctive y el subjuntivo irreal o unreal subjunctive. Vamos a empezar por el real subjunctive. ¿Cómo se forma? Pues se usará el infinitivo sin to, o también llamado el bare infinitive, para todas las personas. Muy sencillo, ¿ok? La forma base del verbo para todas las personas. I, he, she, it, we, they, todo el mundo. O la opción de utilizar should delante de ese infinitivo sin to. Esta opción es más común en inglés británico. Vamos a empezar con un par de ejemplos para que lo podáis ver mejor. I recommend that you be present. Vemos que utilizamos ese be, el verbo to be, en su forma de infinitivo sin to. Y lo mismo sucede con la siguiente oración. She suggested that I apply for the position. ¿Ok? Es decir, no se conjuga de ninguna forma, se utiliza la forma base. Ok. En español también utilizamos estos verbos como recommend o suggest, recomendar, sugerir en el subjuntivo. Por ejemplo, recomiendo que estés presente. Decimos estés, no recomiendo que estás presente, ¿verdad? Como dije anteriormente, también está la opción de añadir ese should delante del infinitivo sin to. Por ejemplo, I recommend that he should be present. De nuevo digo, es más común en inglés británico, pero es totalmente correcto. Entonces, ¿cuál es la estructura del subjuntivo en inglés? Pues vemos que utilizamos el verbo, como en este caso, por ejemplo, recommend. Ahora veremos qué otros verbos también se utilizan con subjuntivo. Después se utilizará that, más el sujeto. En este caso, pues, por ejemplo, I recommend that you, pues sería you. Más should, si quieres, ¿vale? Si no lo omitimos, más el infinitivo sin to. Bien, vamos a ver qué verbos y qué adjetivos requieren el subjuntivo. Empezamos con los verbos. Verbos como insist, recommend, suggest, propose, request o demand. Vamos a utilizar el subjuntivo. I recommend that you stay at home. Hay algunas pequeñas, excepciones o cosas que hay que tener en cuenta. Verbos como suggest, recommend o propose también pueden ir con el verbo en ing si no llevan ese sujeto en el medio. Por ejemplo, they suggested going. Vemos que directamente después del verbo va ese verbo en ing, perdona. ¿Vale? Porque no indicamos ningún otro sujeto en el medio. Ellos sugirieron ir. Ya está. El verbo insist, si lo queremos utilizar con el verbo en gerundio, es decir, sin el sujeto en el medio, lo tenemos que utilizar con la preposición on. He insisted on going, ¿vale? Siempre hay que utilizar ese on delante del verbo en ing. Y después los verbos advise, beg, urge o implore se pueden confundir con verbos que requieren subjuntivo, ¿verdad? Porque son parecidos. Por ejemplo, advise es aconsejar, es como parecido a recommend. Pero estos verbos los vamos a usar con el infinitivo con to, no con subjuntivo. Entonces se utilizan distinto recommend o suggest que advise, ¿ok? Entonces vemos aquí el ejemplo. I advise you to see a doctor. Estos verbos lo pongo aquí para que no os confundáis con los verbos que sí requieren subjuntivo. Tenemos adjetivos también que suelen ir con el subjuntivo. Por ejemplo, important, crucial, essential, vital, imperative, necessary, advisable, preferable, desirable. It is important, tenemos el adjetivo, that, el sujeto, you, y el verbo en infinitivo sin to. También hay una alternativa para estos adjetivos y es utilizar esa estructura de for you to, por ejemplo, ¿no?
It's important for you to be at home. Hay esas dos opciones. La negación simplemente se pone un not delante del infinitivo. I recommend that he not be present. El pasado, el subjuntivo no cambia. Lo único que va a cambiar va a ser el verbo del principio. Por ejemplo, it was essential that every soldier be silent. ¿Qué verbo pusimos en pasado? El primero. Pero vemos que el subjuntivo, el verbo que está en infinitivo sin to, no cambia, ¿vale? No se pone en pasado ni nada, así tal cual queda. Y algunas expresiones fijas, puede ser que os caigan en alguno de los exámenes avanzados de inglés, ¿vale? Está bien que lo sepáis. Por ejemplo, come what may es muy común. Ok, en lenguaje informal usa el present simple a veces en este tipo de estructuras que suelen ir o que deberían ir con subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, I recommend that he is present. Pero os recomiendo en los exámenes, sobre todo vuestros exámenes avanzados C1, C2, que uséis el subjuntivo siempre que sea posible para demostrarle al examinador que sabéis utilizar el subjuntivo correctamente. Vamos con el unreal subjunctive para expresar hipótesis irreales. Entonces vamos a ver las reglas básicas. Cuando se trata de una hipótesis presente o futura, vamos a utilizar el past simple, Y con el verbo to be vamos a utilizar la forma where para todas las personas, incluidas I, he, she y it. Ahora vamos a ver ejemplos, no os preocupéis. Cuando se trata de una hipótesis pasada, vamos a utilizar el past perfect, ¿vale? Entonces quedaros con esto. Hipótesis presente y futura, past simple. Hipótesis pasada, past perfect. Entonces, empezamos. ¿En qué tipo de oraciones se utiliza el unreal subjunctive? Pues en las condicionales tipo 2 y tipo 3, es decir, las second y third conditionals. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la condicional tipo 2 es if I were rich, I would travel, ¿vale? Ya sabemos esta estructura. Utilizamos were para todas las personas, independientemente de si sea I, you, he, she, lo que sea, utilizamos were. Y tipo 3 es pasado irreal, ¿no? Las condicionales tipo 3 es un pasado irreal y por eso utilizamos el past perfect. If I had known, I would have come. Después tenemos wish o if only para expresar deseos, ¿vale? Ojalá, digamos, ¿no? Se traduciría algo así en español. Vale, lo mismo. Si queremos expresar un deseo en presente, utilizaremos el past simple o were para todas las personas. I wish he were my boyfriend. Desearía que él fuera. Lo desearía que fuera ahora mismo. Un deseo que tengo ahora en el presente. Si fuera algo en el pasado, utilizamos el past perfect. I wish they had done their homework. Para expresar frustración, podemos utilizar would también. Por ejemplo, I wish she would stop using my clothes. La persona está frustrada, está como cansada, como siempre lo hace y estoy como cansada. Hay un uso avanzado de if only to más el bare infinitive. I will go if only to see what she's wearing. Aunque solo sea para algo así. Continuamos con otras estructuras que se incluyen dentro del unreal subjunctive. Tenemos would rather o would sooner y esto significa preferiría. Would rather es más común, would sooner es un poco más formal. Vale, cuando quieres hacer un deseo en presente o futuro y los sujetos son distintos, utilizamos el past simple. Por ejemplo, I would rather you didn't smoke here. Tenemos dos sujetos distintos, que es I y tenemos you. Preferiría que tú no fumaras aquí. Utilizamos el past simple porque los sujetos son distintos y es un deseo o una preferencia que tengo ahora en el presente. Cuando es el mismo sujeto, utilizamos el bare infinitive. I would rather go by train. ¿De qué estamos hablando? De mí. Yo preferiría ir, yo. El sujeto es el mismo, con lo cual utilizamos el infinitivo sin to. Vale, vamos ahora con referencias en pasado. Cuando los sujetos son distintos, utilizamos el past perfect. I would rather you had told me the truth. Preferiría que tú me hubieras contado la verdad. Sujetos distintos, utilizamos past perfect. Cuando es el mismo sujeto, utilizamos el present perfect. I'd rather have gone to the beach. Aquí todos los ejemplos están con would rather, pero
Lo mismo aplica con would sooner. Más estructuras del unreal subjunctive, as if o as though, como si. Vale, aquí hay dos opciones, dependiendo de si algo es más o menos probable. Cuando algo es más real, más probable, utilizaremos el present simple o el present perfect. She looks as if she is tired. Es como bastante probable porque se le ve cansada y es bastante probable. Cuando es más irreal o más improbable, utilizamos el past simple o el past perfect para señalar ese distanciamiento o esa irrealidad. He talks as if he were the president. Habla como si fuera él. Más estructuras con el subjunctive. Suppose, imagine or say, suponiendo, imaginando o digamos. Lo mismo, cuando algo es más probable, utilizamos el present simple o present perfect. Cuando es irreal, utilizaremos el past simple o el were para todas las personas. Imagine you were in her position. Y cuando se trata de una hipótesis irreal del pasado, utilizamos el past perfect. Y say funciona igual, pero es más coloquial. Evítalo en contextos formales. Vamos con la siguiente estructura que puse ahí, excepción importante. It's time, it's high time o it's about time. Estas siempre van a ir con past simple. Siempre, nunca con past perfect. Por ejemplo, it's time the kids went to bed. It's about time we started the project. Cuidado porque no se usa were para todas las personas. Se conjuga el verbo to be de forma normal, como siempre. Por ejemplo, it's time I wasn't here. No, I weren't. Entonces, lo puse aquí como excepción porque no se podría considerar estrictamente subjuntivo. Es la única de todas estas estructuras. Y por último, it's time también acepta el to infinitive, el infinitivo con to o también con la estructura de for someone to something. Por ejemplo, it's time to leave o it's time for us to go. Entonces, it's time puede llevar tres estructuras. El past simple, it's time we left, puede ir con el to infinitive, it's time to leave, o puede ir con la estructura de for us to go. It's time for us to go. Tres opciones, pero solo con it's time, no con las demás. Con it's high time, ni it's about time. Esas no pueden ir con el to infinitive ni con el for someone to something. Espero que hayáis tomado nota y si no, no os preocupéis porque os he explicado todo en este libro de gramática y vocabulario de inglés avanzado C1, C2, especialmente para preparar los exámenes de Use of English de Cambridge, tanto de C1 como C2, porque los ejercicios que aparecen aquí dentro están enfocados en ese examen. Me encantaría que me pusierais ahí abajo qué otro tema gramatical os gustaría que os enseñara para el próximo vídeo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Un beso. Chao, chao.